con la venia de la presidencia, compañeros legisladores. Nos hemos congregado en sesión solemne porque este Poder Legislativo decidió darse a sí mismo ese mandato en su sesión del 31 de marzo del año 2009. Venimos a cumplir, es cierto, pero también a significar, pues no se trata de venir a la tribuna solamente para obedecer la letra de un acuerdo parlamentario mecánicamente, como lo hace el joven estudiante de Derecho que memoriza y recita el código sin entender la justicia. Acatar la forma sin honrar su significado es barata impostura. Lo que venimos a significar, compañeros, es la suma de las decisiones normativas fundamentales que, dentro del Pacto Federal, los queretanos hemos llevado a cabo hasta configurar esa comunidad política de la que somos hoy protagonistas. Para decirlo llano, venimos a reconocer y a conmemorar aquello que en 2008 se dijo que aspirábamos a hacer y que, ya convertido en letra constitucional, transfiguró en mandato. Tal es la trascendencia de la obra constituyente, transformar la aspiración colectiva en una orden soberana, como lo hace quien se compromete consigo mismo, o recurriendo a la poesía de Amado Nervo, como quien se asume arquitecto de su propio destino. La Constitución de 2008, cuyo primer lustro celebramos ahora, debe ponerse en la perspectiva de aquel anterior proyecto, memorable también pero infértil, de la Constitución aprobada por la 53ª legislatura, que luego naufragara al no alcanzar el número suficiente de votos de los ayuntamientos del Estado, una dura prueba de que la democracia y el disenso comenzaban a funcionar. La Constitución de 2003, que no pudo lograrse hace una década, posiblemente fue considerada por sus autores como la ideal, pero se estrelló contra la realidad política que es el arte de lo posible. La Constitución de 2008, que fue por más de alguno criticada, quizá no fue la ideal, pero fue la posible gracias a la política. Y eso es, al menos para el Partido Acción Nacional, lo verdaderamente memorable de ella. Ser la primera constitución pactada, la única que fue auténticamente consensuada en el marco de un moderno sistema de competencia partidista, bajo la luz tempranera de una democracia inédita, la que nos trajo la primera alternancia política en Querétaro, luego de más de 7 décadas de hegemonía priista, o más tiempo atrás, del autoritarismo porfirista encarnado en el gobernador Francisco González de Cosío, quien ejerció el poder durante 24 años ininterrumpidos, desde el 1887 hasta 1911. La Constitución de 2008 se diferencia de todas sus antecesoras, insisto, en haber sido la primera Constitución expedida como fruto del primer episodio de pluralidad política en Querétaro moderno. En aquella sesión histórica del 11 de marzo de 2008, cuando el entonces diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, luego decano para la instalación de esta legislatura, reconocía el producto de ese trabajo de 17 meses, de 15 diputados pertenecientes a los 6 grupos parlamentarios y del análisis de 38 iniciativas que en un primer momento se debatieron al seno de la Junta de Concertación Política. La noticia, hoy vista a la distancia, era esa y no otra: el alumbramiento de la primera Constitución nacida en la democracia y promulgada por el entonces gobernador Francisco Garrido, solamente con un voto contrario, el de la diputada que representaba los intereses del Partido de la Revolución Democrática. Ahora bien, para no alimentar la amargura de quienes viven retorcidos en sus viejos rencores, para no hacerle espacio a la soberbia de quienes miran con desdeño el capítulo político panista, para los nuevos exploradores de la democracia, estos Boy Scouts
de una pluralidad a la que no logran acostumbrarse, hay que decir que la Constitución de 2008 no tuvo como único mérito ser la primera constitución forjada en la democracia de los partidos contemporáneos. Su aporte fue más allá, liberando al texto constitucional de los pesados lastres que hacían de ella un repertorio de fórmulas incomprensibles y de repeticiones inútiles que solamente producían los mandatos de la Constitución General, haciendo extensiva la facultad de presentar iniciativas de ley a organismos y entidades anteriormente privados de ella, ampliando los márgenes de autonomía técnica y de gestión del órgano encargado de la fiscalización superior para cerrar el paso a la nociva intromisión de los partidos en esa tarea y sin dejar de reconocer que la autonomía conferida a este organismo sigue siendo motivo de reflexión hasta la fecha, clarificando la competencia del Poder Legislativo y precisando aquellas resoluciones que no podrían ser materia de veto por el Poder Ejecutivo, anticipándonos de esta manera a interpretaciones caprichosas del texto constitucional, que muchas veces enrarecen el clima político y no contribuyen a la marcha ordenada de las instituciones, elevando a rango constitucional la institución promotora de los derechos humanos y del acceso a la información pública, pese al resolutivo posterior de la Suprema Corte, que luego ordenó escindirlos, como si el acceso a la información pública no fuese un derecho fundamental. Elevando a rango constitucional la figura de la responsabilidad patrimonial y objetiva del Estado, incluso en casos de error judicial, otorgando al Tribunal Superior de Justicia competencia para fungir como instancia de control constitucional local, lo que hizo posible la emisión de una nueva ley de justicia constitucional local, ensanchando los márgenes de participación de los ayuntamientos en el procedimiento de reforma constitucional. En fin, fueron así muy numerosos e importantes los avances del nuevo cuerpo constitucional, como trascendentes han sido también las reformas que se han incorporado durante el último lustro, la última de ellas orgullosamente aprobada por esta 57ª legislatura y pendiente todavía de publicación en lo relativo al acceso universal a Internet. Eso es lo que estamos celebrando, que somos capaces de construir en la democracia, de entendernos en un ambiente de alternancia y de seguir forjando entre todos un Querétaro próspero y ordenado, incluso desde la raíz de su constitución, el bienestar y la tranquilidad de los queretanos, así como la capacidad de su clase política para conducirse con responsabilidad y altura de miras, forma parte también de nuestro patrimonio inmaterial. Mantener a Querétaro como un estado de progreso, aún en lo político, es una responsabilidad compartida. La sociedad rechaza los carros completos y las aplanadoras parlamentarias, que solamente machacan la razón y el diálogo. La democracia que nos hemos dado, igual que la Constitución de 2008, exige entender que esta tierra no es propiedad o pertenencia política de nadie y que el futuro de los queretanos carece de derechos de autor. Querétaro es más que sus gobiernos y mucho más que sus partidos políticos, y por ello los partidos y quienes ejercemos la tarea pública, especialmente la que surge del mandato popular en las urnas, tenemos que asumirnos con humildad como lo que somos, como partes de un todo, cuyo equilibrio nos compromete a todos sin privilegios ni exclusiones. Los problemas no, pero tampoco las soluciones nacieron en Querétaro hace 3 años, ni hace 15. No incurramos en esa frívola simplificación de las cosas que reduce nuestra visión de la realidad a color de una bandera roja o azul. No somos frutos providenciales de un personaje o de un episodio electoral, porque la nuestra es una historia mucho más trascendente y compleja, la historia de todo lo que somos, de todo lo que hemos sido y de todo cuanto queremos y podemos llegar a ser. Por eso es importante conmemorar nuestra Constitución. Gracias por su atención.